Hola, bienvenidos a esta mini clase de urgencias sobre la exacerbación de la EPOC. Yo soy María, empiezo mi residencia de pediatría en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, así que nada, solamente me queda agradecer a la academia todo lo que ha hecho porque me ha ayudado a conseguir mi objetivo, igual que estoy segura de que os va a ayudar a vosotros. Vamos a comenzar con esta mini clase. Sabemos que la EPOC es una obstrucción bronquial crónica poco reversible, es decir, no es completamente irreversible. Es verdad que lo más frecuente es que se asocie un patrón enfisematoso con un patrón bronquítico crónico, pero puede predominar cualquiera de los dos. Y la causa más frecuente, como ya sabéis, es el tabaco. El paciente enfisematoso es un paciente en el que predomina la astenia y la disnea, mientras que en el paciente bronquítico crónico va a predominar episodios de insuficiencia respiratoria, alteraciones gasométricas, cor pulmonale, cianosis, etc. ¿Qué entendemos por reagudización o descompensación de la EPOC? Pues bien, es un cambio agudo en la situación basal, más allá de la variabilidad diaria que tiene el paciente. Y esto ocurre con la combinación de estos tres conceptos, que son los criterios de Antonisen. El primero es el aumento de la disnea, el segundo es el aumento de la expectoración y el tercero es que esa expectoración sea purulenta. ¿Cómo diagnosticamos una reagudización? El diagnóstico de una insuficiencia respiratoria crónica agudizada es gasométrico. Entonces nos encontraremos con un descenso de la presión arterial de oxígeno por encima de 10-15 milímetros de mercurio y un aumento de la presión arterial de CO2 y o descenso del pH por debajo de 7,3. Las exacerbaciones graves son uno de los criterios del índice BODEX, que es uno de los índices de gravedad de la EPOC. ¿Cuál es la causa más frecuente de las descompensaciones? Las infecciones bacterianas, especialmente las neumonias, por neumococo, Haemophilus influenza o Moraxella catarrhalis principalmente. ¿Cuál es el tratamiento así en general, aunque luego vamos a entrar un poco más en detalle? El amoxicilina clavulánico. Y en estos pacientes, en los pacientes con EPOC, por este mismo motivo, está indicada la vacunación antineumocócica. ¿Cómo manejamos las descompensaciones en urgencias? Que es el tema que nos incumbe hoy. Pues bien, lo que hay que hacer es administrar antibióticos y aquí nos vamos a detener un poquito. Tenemos un primer grupo, el grupo 1, que son pacientes que tienen un EPOC leve, son jóvenes, tienen menos de 65 años, no tienen comorbilidades importantes, entonces en ellos tenemos que pensar que la etiología es el neumococo, el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis y el tratamiento es el amoxicilina clavulánico, aunque hay otras alternativas, como tenéis ahí. El grupo 2A son pacientes que tienen un EPOC moderado grave, pero no tienen riesgo de infección por Pseudomonas aeruginosa, o bien tienen un EPOC leve, pero son mayores de 65 años o tienen alguna comorbilidad. En ellos, además de los patógenos anteriormente nombrados, también hay que pensar en E. coli o en Klebsiella pneumoniae. Y el fármaco de elección también es amoxicilina clavulánico, aunque también hay otras alternativas. Y luego el tercer grupo, que es el grupo 2B, que son pacientes con EPOC moderado grave que sí que tienen riesgo de Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, porque han tenido varias hospitalizaciones el último año. En estos pacientes, además de los patógenos anteriores, hay que pensar en Pseudomonas aeruginosa y por ese motivo los fármacos de elección son el ciprofloxacino o el levofloxacino. También otro tratamiento que hay que hacer es el drenaje postural para eliminar las secreciones y muy importante la combinación de broncodilatadores, anticolinérgicos y beta-2 adrenérgicos, además de aminofilina o corticoides. Y también es importante la oxigenoterapia al 24-28%, pero esto requiere vigilancia clínica y gasométrica. El objetivo es conseguir normalizar la presión arterial de oxígeno, pero sin que el CO2 se eleve demasiado, porque si tenemos un CO2 que se está elevando demasiado y un paciente que está deteriorando su nivel de conciencia, entonces sí que hay veces que hay que recurrir a la ventilación mecánica. La ventilación mecánica, ¿cuándo recurrimos a ella y qué dos tipos tenemos en este caso? Pues bien, tenemos la ventilación mecánica no invasiva, que sería la ideal de inicio si se puede, que se utiliza para pacientes que tengan hipoventilación y una acidosis respiratoria aguda, es decir, que su CO2 esté por encima de 45 y su pH esté por debajo de 7,35, pero tengan un nivel de conciencia aceptable. Cuidado porque si el nivel de conciencia no es aceptable, no nos vale la ventilación mecánica no invasiva. Tendríamos que recurrir a la invasiva, que se utiliza cuando fracasa la no invasiva después de una hora más o menos, cuando aparece distrés, la presión arterial de oxígeno está disminuida de forma severa o el CO2 está aumentado de forma severa, cuando tengamos inestabilidad hemodinámica o cuando tengamos una alteración importante del estado mental. Este concepto lo pongo porque puede ser preguntado y es que el psicofármaco que menos deprime el centro respiratorio y que es por tanto de elección en este tipo de pacientes son las butirofenonas, como puede ser por ejemplo el haloperidol. Vamos a ver una pregunta. Tenemos un paciente que tiene un EPOC muy grave, un paciente de 78 años que ha sufrido 3 hospitalizaciones en este año por una exacerbación de su EPOC. Viene con disnea severa, febrícula y además tiene esputo verdoso, hipoxemia, el CO2 está bastante elevado, tiene acidosis. Y nos preguntan por la pauta terapéutica.
En esta primera opción, ¿por qué no es correcta? Pues bien, sí que es cierto que hay que utilizar dos broncodilatadores de acción corta nebulizados, corticoides, antibióticos de amplio espectro, pero en este caso no está indicada la oxigenoterapia de flujo reducido, sino que ya estaría indicada una ventilación mecánica no invasiva porque el paciente está con un CO2 que está aumentando progresivamente y mantiene un buen nivel de conciencia. Esta segunda opción no es correcta porque los broncodilatadores deben ser de acción corta y no inhalados, sino nebulizados porque el paciente está hipoventilando. Esa tercera opción no es correcta porque los glucocorticoides no deben ser inhalados, sino que deben ser sistémicos y además aquí nos faltarían los antibióticos de amplio espectro. Esta opción, que es la correcta, es completa. Tenemos los broncodilatadores de acción corta nebulizados, corticoides sistémicos, antibiótico de amplio espectro y ventilación mecánica no invasiva. Y esta última opción no es correcta porque nos dicen que tenemos que intubar al paciente. En este caso, si se puede, como es el caso de entrada, es de elección la ventilación mecánica no invasiva porque evita la intubación aproximadamente en el 70% de los casos. Y además nos dicen que tenemos que ponerle cefalosporinas de tercera generación con un macrolído intravenoso. Sabemos que este es un paciente del grupo 2B porque es un paciente con un EPOC grave y que además tiene riesgo de pseudomonas aeruginosa porque ha sido hospitalizado 3 veces el último año, con lo cual los antibióticos de elección serían ciprofloxacino o levofloxacino. Espero que os haya sido útil esta clase, nos vemos en próximos vídeos y os deseo muchísima suerte para lo que os queda de preparación.